Bueno, pero como en Somos Pyme tenemos una visión no solamente vinculada con la pequeña y la mediana empresa, sino que tenemos una visión realmente pluralista. Queremos que todos opinen. Y fuimos a buscar la opinión de un diputado oficialista del Frente para la Victoria, que además es banquero, y se llama Carlos Heller. Conversamos de esta manera. Diputado Carlos Heller, una de las estrellas, tal vez la estrella del último coloquio de ideas haya sido el presidente de Brasil, y creo que tiene méritos suficientes como para hacerlo. Y dejó algunos conceptos, ¿no?, en su discurso inaugural. Habló de inflación baja, seguridad jurídica, y creo que si hay algo interesante para rescatar de Brasil es la movilidad social que logró Lula sacando pobres e incorporándolos a la clase media. ¿Estamos cerca o lejos de eso? A ver, dijo un montón de cosas más, Lula. También habló de las distintas experiencias de los pueblos de América Latina y habló del camino coincidente con matices y particularidades de Argentina, Venezuela, dijo Bolivia, Ecuador y Brasil. Es decir, habló de la experiencia de él con Néstor Kirchner y con Chávez, en todo lo que fueron. Dijo muchas cosas. Yo creo que en algunos medios agarraron alguna porque viene bien, porque hizo un comentario crítico o elíptico respecto del tema de la inflación, que por otro lado también en esa aseveración de Lula, él hizo una salvedad y habló de las particularidades de cada una de las experiencias de los países. Dijo que nunca era bueno vivir en escenarios de inflación muy alta porque afectaba los salarios de los trabajadores. En realidad, eso así dicho, nadie puede estar en contra. Lo que sucede es que después están de verdad las realidades concretas, y la discusión de la inflación en la Argentina es una discusión muy interesante porque todos dicen que hay que bajarla, pero la discusión es cómo se baja y además por qué se genera. Porque pareciera que en la Argentina hay inflación por culpa del gobierno. Los que dicen que hay inflación por culpa del gobierno, ¿en qué están pensando? En la emisión monetaria, en el gasto público, etc. Y entonces, en la práctica, aunque está fuera de moda decirlo, lo que quieren es restricción monetaria, restricción del gasto público, y eso es ni más ni menos que las recetas tradicionales que se aplicaron en la Argentina. Entonces, la primera discusión que habría que hacer es ¿por qué hay inflación en la Argentina? Y si la inflación de la Argentina es una inflación típica, porque la inflación es siempre la no me sale la palabra, espiralización de los precios, cosa que en la Argentina no se da. Y no se da porque hay una cantidad de precios que están congelados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transporte, por lo menos para la inmensa mayoría de la población. Una de cal y una de arena, porque si bien hay emisión monetaria y el gasto público debería reducirse y eso... No, pero que yo no dije que habría que hacerlo. Yo creo que no hay emisión monetaria como dicen los economistas ortodoxos. Si usted analiza la evolución de la emisión monetaria, la emisión monetaria en la Argentina acompañó el crecimiento del producto. Si no hubiera habido esa emisión monetaria, hubiera actuado como una medida contractiva del crecimiento de la economía. Pero ve al sector privado ahora. A un productor de leche se le paga la leche 1,50 litros. Y yo la pago en la góndola 6, 7 pesos. Ahí no hay inflación. ¿Le echamos la culpa al gobierno? Por eso, ahí no hay inflación por emisión monetaria. Claro. Entonces digo, ¿cómo se logra? Yo parto de una premisa, una definición política que a mí me gustó y creo que sigue vigente, aunque no se practique, ¿no? Es sintetizar conflictos y armonizar intereses. Digo, ¿cómo se hace para que la emisión no sea espuria, pero para que a su vez, si el litro de leche al productor se le paga 1,50, el consumidor no lo pague 7 pesos en la góndola? Muni, es que es una mentira. Estados Unidos tiene una emisión descontrolada. Nos estamos quejando, Brasil se queja de la invasión de dólares devaluados. Estados Unidos
hizo 2 o 3 salvatajes y ahora el último acaba de resolver que va a emitir 40.000 millones de dólares por mes. Es papel pintado de verde. Por mes, hasta tanto se recupere la economía, el empleo, etcétera, etcétera. Y no tiene inflación Estados Unidos. Entonces, empecemos por mirar los fenómenos de una manera distinta. En la Argentina, la inflación de hoy, esta que se discute, a mi juicio, y creo que vamos a coincidir con el ejemplo de la leche, es puja distributiva. Hay una política pública estatal de distribución. Esa política pública estatal de distribución hace que se cree la asignación universal por hijo, que se mejoren las jubilaciones. Hay entonces, digamos, distribución de ingresos por parte de las políticas públicas, que es lo mismo que plantea Lula que han hecho ellos en el Brasil. ¿Qué sucede? Esa gente que no tenía poder adquisitivo comienza a tener poder adquisitivo y tiene una enorme demanda insatisfecha. Esa demanda insatisfecha se vuelca al mercado y el mercado sube los precios y hay una reapropiación vía aumento de precios de lo que antes el Estado distribuyó. Entonces lo que hay es una pelea de cómo se distribuye el ingreso. Ahora, en la distribución del ingreso, ¿qué rol le cabe al Estado? ¿Qué rol le cabe al mercado? ¿Y cómo hacemos para compatibilizar ambas corrientes? El mercado no distribuye ingresos ni acá ni en ningún lugar de la tierra. El mercado concentra, el mercado se apropia de rentabilidad. Esa es la historia del mundo. El tema es que siempre alguien tiene que poner la regla. Y si la regla la pone el mercado, eso va a la concentración y va al ensanchamiento de la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Con las particularidades del caso, es lo que se está discutiendo hoy en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué dice Obama? Romney tiene una regla sola, quiere mejorar la posición de los sectores que más tienen para que sigan teniendo cada vez más. Hay que cobrarle más impuestos a los ricos para hacer más, y bajárselo a los sectores medios para hacer más equitativa la distribución del ingreso. Y allí está plan. Después hay un montón de cosas, pero la esencia de lo que se discute es eso. ¿Qué dicen los republicanos? No, lo que hay que hacer es recortar los planes de salud, porque el Medicare es carísimo y eso hay que recortarlo. Entonces, claro, los que tienen que poner la plata quieren recortar los planes. Y eso siempre pasa. Acá en la Argentina pasa lo mismo. ¿Quiénes se oponen a que se profundice una política impositiva que grave a los que más ganan? Los que van a resultar teniendo que poner más. No se van a oponer los que van a recibir el beneficio de la distribución. Esa es la pelea de fondo. Vamos a dejar planteada la pregunta y vamos a ir a la pausa, porque el presupuesto del 2013 dice 4,4 de crecimiento, 10,8 de inflación, 5,10 el tipo de cambio. ¿Es esto una expresión de deseos o puede ser concretado en la realidad? Después de la pausa. Después de la pausa, por favor. Ya volvemos. Nosotros le damos información, opinión a través del editorial, opiniones a través de los distintos entrevistados de todas las ideologías. Lo importante es la conclusión que puede sacar usted después de todos estos elementos. Seguimos escuchándolo a Carlos Heller. Decía, presupuesto 2013, ¿realidad posible o expresión de deseo? Bien, primero definamos qué es un presupuesto. El presupuesto es presuponer una cantidad de cosas que deberían pasar de determinada manera. Escenarios, escenarios internacionales, escenarios locales. Entonces, la validez de un presupuesto, uno podría decir, está esencialmente en la consistencia de las variables macroeconómicas que se tienen en cuenta para construirlo. Entonces, se calcula que va a haber
un nivel de exportaciones X. ¿Sobre qué base? Bueno, de que se prevé una gran cosecha porque el clima se prevé favorable y además altos precios porque hay problemas de clima en el hemisferio norte que van a hacer que la cosecha allí esté mal. Se prevé que Europa va a seguir como está, en una situación de dificultad, y que Estados Unidos, según las propias procesiones norteamericanos, va a seguir planeando y difícilmente crezca, y que China se va a desacelerar, va a seguir creciendo muchísimo para cualquiera, pero comparado consigo mismo, menos. Que Brasil va a recuperarse un poco de ese achatamiento que ha tenido la economía brasilera en el último tiempo, a partir también de políticas que se han llevado adelante, y luego las políticas locales, el plan Procrear de 400.000 viviendas que generará trabajo, y así de seguido. Entonces, a partir de allí se le empieza a poner números al presupuesto. Entonces yo creo que el presupuesto es bastante consistente. Bastante consistente en cuanto a qué, a que yo creo que la cifra de alrededor del 4% del crecimiento es una cifra posible en ese escenario que hemos descrito. Si después en vez de llover hubo sequía y la economía mundial se agravó y Brasil en vez de recuperarse fue para atrás y demás, probablemente entonces eso no se cumpla. Por eso es presupuesto, presuponemos determinadas cuestiones. El indicador de inflación es un indicador referencial que no tiene nada que ver con el presupuesto, porque si uno mira, el presupuesto está previendo que los ingresos van a crecer algo así como el 21% y los gastos van a crecer el 16%, creo que el número es alrededor del 16%. Eso va a permitir recuperar el equilibrio fiscal que se ha perdido en este último año con un ligero déficit, porque acá se hace un escándalo también con ese déficit fiscal que si fuéramos un país europeo nos estarían aplaudiendo, porque estaríamos recontra cumpliendo con los objetivos que la comunidad pone, según el Tratado de Maastricht, de no más de un 3% de déficit fiscal. El gasto está previsto en un 16%, pero lo notable es que el gasto social va a crecer el 20 y pico por ciento, lo cual quiere decir que el 75% de lo que está previsto de incremento de gastos tiene que ver con el gasto social. Y ese es un dato muy fuerte del perfil del presupuesto. Los 5.10 del tipo de cambio. Ese es el tipo de cambio promedio que se estima para el año. No es que 5.10 va a ser el valor del 2 de enero o del 31 de diciembre. La Argentina tiene una política de tipo de cambio administrada, exitosa, porque tiene reservas para seguirla manteniendo en ese nivel exitoso. Y entonces, como se dijo para este año, lo dice para el año que viene, que es lo que estima necesario para poder mantener un cierto nivel de competitividad de acuerdo a los flujos de exportación que tiene el país y los tipos de cambio que tienen los países a los que le vendemos y la evolución que tienen los precios internacionales. Las pymes, cuando nos consultan, se quejan por caída en las ventas, falta de crédito y alta presión tributaria. ¿Qué pasa con los créditos a las pymes? El famoso 5% obligatorio, otros créditos más blandos o menos blandos. Las pymes dicen no tenemos el crédito que nos hace falta. A ver, este año se ha modificado la Carta Orgánica del Banco Central y por primera vez en mucho tiempo el Banco Central tiene capacidad para ordenar el sistema financiero en el sentido del direccionamiento del crédito. Este crédito de inversión productiva del 5% de los depósitos que las entidades tenían al 30 de junio de este año no es optativo. Debe ser cumplido como cualquier otra regulación. Es una regulación del Banco Central en el marco de la facultad de su Carta Orgánica. La queja es que no lo cumplen. Todos lo van a cumplir. Todos lo van a cumplir porque si no lo cumplen van a ser objeto de sanciones. Digamos que los créditos productivos, y lo digo desde la experiencia concreta, son más difíciles de implementar
que un crédito de capital de trabajo, porque llevan implícito una cantidad de trámites generalmente, es decir, el banco debe verificar la inversión productiva, el empresario tiene que justificar el crédito que pide porque es un crédito que se le da en condiciones especiales, de tasa, plazo, etc. Entonces, demora más la instrumentación. Nosotros, por ejemplo, para dar un caso concreto nuestro, nosotros somos un banco especializado en pymes. Así todo tenemos dificultad en materializar esas operaciones. Ya tenemos aprobado más del 5%, pero no tenemos liquidado más que un 30% de ese 5%, porque va más despacio. Ahora, hay en las áreas operativas una cantidad de operaciones en distintos puntos de proceso. Es bastante, yo creo que se va a superar la cifra del 5%. Ley de entidades financieras. Nosotros seguimos con nuestro proyecto, lo hemos vuelto a presentar, había perdido estado parlamentario. Nosotros la llamamos ley de servicio financiero porque creemos que desde el título es toda una definición. La ley de entidades financieras fue una ley hecha para regular de alguna manera el funcionamiento de las entidades con una concepción absolutamente liberal y permisiva que no regulaba nada, Nuestra ley de servicio financiero es taxativa en definir qué pueden hacer las entidades financieras en función de los usuarios. Por ejemplo, imagínense si con este 5% de los depósitos hay este lío, nosotros decimos que el 50% de la cartera de los bancos, de las carteras de crédito al sector privado, debe ir a las micro, pequeñas y medianas empresas, en un proceso de 2 años. Entonces tendríamos una fuerte orientación del crédito hacia la pequeña y mediana empresa. Hemos trabajado mucho, hemos reunido más de 1 millón de firmas, hemos logrado pronunciamientos de cámaras, de organizaciones de todo tipo. Y bueno, después hay un tiempo político que lo maneja. Un proyecto de esta envergadura solo avanza cuando tiene el visto bueno del poder político, porque requiere mayorías parlamentarias. No se puede resolver sin mayorías parlamentarias. Ahí iba, porque el viceministro Kicillof, entre las muchas cosas que dijo en el Senado, habló de una reducción del gasto público. ¿Es esto posible en un año electoral? Está previsto en el presupuesto. El presupuesto prevé 21 y pico por ciento de aumento de los ingresos y 16 y pico por ciento de aumento en el gasto. Es lo que dice el presupuesto, no hizo ninguna revelación. Kicillof ratificó lo que nosotros ya tratamos en diputados. El gasto corriente tenderá a evolucionar por detrás de los ingresos, porque la política de subsidio se va reorientando hacia los sectores que efectivamente lo necesitan. Por ejemplo, la plena utilización del SUBE seguramente que significará un ingreso importante en los subsidios al transporte. Van a estar subsidiados efectivamente los que deben estar subsidiados. Diputado Carlos Heller, un gusto, muchas gracias. Igualmente, y gracias por la posibilidad de comunicarnos con los televidentes.